Amigos, tengan todos muy buenas noches. Los saludamos desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿no? Hoy para continuar con nuestra unidad 7 del curso de Operaciones y Comercio Exterior, ¿no? Los saluda Jorge Peláez, ¿no? Para los que recién se puedan conectar a estas sesiones, ¿no? Yo soy magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y actualmente me desempeño como gerente de operaciones en HND Perú, una empresa brasileña de cosméticos. Y bien, bueno, como ya seguramente hemos visto a lo largo de estas ya 7 sesiones, hemos iniciado viendo desde la parte del inicio de esta cadena, ¿no? De lo que corresponde al comercio exterior, empezando por conceptos claves referente a lo que es terminologías, algunos detalles referente a requisitos que se le piden a operadores que quieran incursionar en el comercio exterior, ¿no? Algunas obligaciones también de los mismos, ¿no? También algunos procesos que tienen que regirse en esta parte del proceso y qué regulaciones están, digamos, alineadas a este proceso, ¿no? Llámese por el lado de SUNAT, por el lado de aduanas principalmente, ¿no? Entonces, hemos visto ya muchos detalles acerca de la gestión documentaria, la importancia de la gestión documentaria en este proceso, lo importante que es para el operador de comercio exterior justamente tener este control, ¿no? Algunos beneficios, algunas ventajas, desventajas, ¿no? Referente a los procesos a nivel documentario y a nivel también operativo, ¿no? Vimos diferentes procesos que abarcan el concepto del comercio exterior desde la parte de exportaciones, ¿no? Las importaciones, lo que es depósito temporal, depósito aduanero, ¿no? Todas estas partes son parte de eslabones dentro de la cadena de comercio exterior, ¿no? Y que al final los operadores, digamos, se pueden especializar en diferentes partes del proceso, ¿no? Hay algunos, digamos, que se suelen también, digamos, dar el servicio a nivel integral de toda la cadena, pero en resumen, al final es que todos tienen que cumplir todos los procesos que exige aduana, ¿no? Y para alguno de ellos existen algunas diferencias dependiendo si es una exportación, importación o si es para algún depósito, ¿no? Referente al tema justamente de algunos requisitos, obligaciones documentarias y algunos procesos que tienen que cumplir, digamos, que aplican en uno y en otro caso aún no, ¿no? Entonces, hoy en esta unidad 7 nos toca hablar el tema de la logística a nivel internacional, ¿no? Si definimos al final que comercio exterior viene a ser el traslado, ingreso o salida de productos, ¿no? De un bien o servicio de un país hacia otro, ¿no? Acá hablamos, digamos, entre punto origen y punto destino, no ciudades, ¿no? No entre regiones, sino entre países, ¿no? Entonces, hablamos de que existe una logística al final a nivel internacional, ¿no? Si recordamos el término de logística, logística al final corresponde a todo el proceso, ¿no? Lógico, como bien dice el concepto, ¿no? De logística, que al final son los diferentes pasos o procesos que hay que seguir desde que un producto está transformado o está producido hasta que finalmente es consumido, ¿no? Entonces, la labor del logístico o de la logística es justamente poder hacer ese puente entre la parte productiva y la parte del consumidor, ¿no? Con todos los procesos que van en el intermedio, ¿no? Almacén, distribución, despacho, preparación de pedidos, ¿no? El transporte, la logística inversa, el servicio al cliente y demás, ¿no? Entonces, todos estos son pasos de la logística, ¿no? A nivel general, ¿no? ¿No? La única diferencia aquí que no lo estamos haciendo, como repito, a nivel local, sino lo estamos haciendo a nivel internacional, ¿no? Y al ser internacional, básicamente lo que se amplía algunos conceptos es las modalidades de envío, ¿no? Algunas modalidades de despacho, algunos controles a nivel documentario que quizás no hay en la logística nacional, y sí las hay en la logística internacional, pero básicamente es un concepto que es muy genérico y que tranquilamente lo podemos nosotros tratar de entender a nivel general, ¿no? Y lo que conocen logística al final, que es, entiendo somos varios de los que estamos involucrados en este mundo de logística, entender los conceptos de logística internacional no les va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, el término logística internacional justamente engloba, ¿no? Todas aquellas formas de organizar una actividad para un ámbito geográfico amplio, ¿no? Que incluya más de una ubicación, ¿no? Uno puede transportar de un punto a otro, ¿no? Si es directo, puede transportar a través de diferentes puntos de entrega o si puede entregar más de una vez. Esto al final contribuye a todo el término
de la logística, ¿no? Como tal. Entonces, podemos enviar de Perú a Estados Unidos, también podemos enviar de Perú hacia Europa, podemos enviar de Perú a un país de Latinoamérica, etcétera. La modalidad de envío también puede variar, puede ser a través de vía marítima, vía aérea, vía terrestre, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llegar de un punto a otro y justamente la logística internacional abarca todo este ámbito geográfico a nivel global, ¿no? Que incluye estas ubicaciones, ¿no? Entonces, justo hablando del tema de lo que incluye la logística internacional, pues vayamos un poco desde el inicio, ¿no? Del proceso como tal, ¿no? Si nosotros al final recibimos una orden de compra de un cliente, ¿no? Para una compra de insumos, una compra de algún producto, ¿no? Y mi proveedor está, o mi cliente puede estar en el exterior. Si soy proveedor, puede estar mi proveedor en China, ¿no? Si es un cliente puede estar en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vayamos desde la parte inicial del proceso, ¿no? ¿No? Entonces, si ya yo cuento que el producto ya está listo, ¿no? Que es la parte de logística local, ¿no? Que termina cuando se hace la compra local, se produce, ¿no? En la materia prima o el insumo, esto termina en un almacén, ¿no? Y de allí, digamos, el producto está listo, ya sea para ser comprado localmente y consumido, o ya sea para ser exportado, ¿no? Hacia algún cliente en el exterior, ¿no? Entonces, si partimos desde ahí como punto de inicio de la logística internacional, vamos justamente a lo que sigue en el proceso posterior que lo diferencia de la logística local, ¿no? Entonces vayamos al primer punto, que es el concepto de etiquetado, ¿no? El etiquetado básicamente a nivel comercial es un proceso básicamente de control, ¿no? A nivel de infografía que tiene el pedido a través de su empaque primario, que puede ser una caja, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que al final necesita que tiene que llevarse a cabo en el momento de importación o de exportación, ¿no? Porque al final ese es lo que nos ayuda a poder tener una visibilidad mucho más certera del producto que va en el interior, en el contenido, ¿no? Puede ver en el contenido de la caja, pueden haber, por ejemplo, desodorantes, ¿no? Y la caja master, que es la caja que viene desde el origen, ¿no? Del almacén o desde la parte productiva, ¿no? Tiene que tener justamente en su exterior, ¿no? La etiqueta, ¿no? Y en esta etiqueta debe considerarse el producto, el código de producto, ¿no? En algunos casos te piden el NCO, que es el certificado de origen, ¿no? El tema de algunos registros como el nombre de la empresa que es dueño del producto, ¿no? Quién está exportando el producto, ¿no? Algunos detalles técnicos que te pide también, en el caso de algunos productos controlados, te lo puede pedir aduana también, ¿no? Entonces, estos detalles a nivel ya de control van en la etiqueta, ¿no? Van en la etiqueta y sin olvidarnos obviamente del código de barra, ¿no? ¿No? El código de barra también, recuerden que los productos a nivel de registro también tienen un código de barra, ¿no? Un código de registro, y este normalmente también va en la etiqueta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque al final, si yo soy el proveedor, ¿no? Yo tengo mi código de producto del insumo, ¿no? Que voy a exportar, por ejemplo, a Perú, si soy de China, ¿no? Este código de producto, ¿no? Lo va a recibir alguien en Perú, ¿no? Y la idea es al final para poder agilizar procesos que los códigos estén homologados, ¿no? Entonces mi código de producto a través de mi maestro de productos, yo se lo comparto a mi cliente, ¿no? En Perú, él registra en su sistema este código de producto y por ende también el código de barras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto del código de barras? Es cuando ese producto se va a exportar o lo vamos a recepcionar, yo solamente lo puedo escanear, ¿no? A través de las pistolas, los punteros, ¿no? Los escáneres, ¿no? Me permiten solamente escanear el código de barras y al escanear el código de barras yo estoy justamente direccionando que la lectura de ese código de barras está alineado a ese código de producto, ¿no? Entonces, es por eso es importante el etiquetado porque me ayuda mucho al momento de la salida como reparto y también me ayuda mucho al proceso de recepción, ¿no? Es más fácil para el de almacén, ya sea del lado del importador o del exportador, el tema del despacho de los productos, ¿no? O de las cajas en este caso, ¿no? Entonces es importante el tema del etiquetado y esto aplica mucho al comercio internacional también, ¿no? Otro es el tema del empaquetado y el embalaje, ¿no? No, justamente el empaquetado todos conocemos que es básicamente una forma de poder envolver la mercadería, ¿no? El producto, ¿no? Y que permitirá que justamente llegue en las mejores condiciones a la ubicación del cliente final, ¿no? El objetivo es que sea lo más resistente y ligero posible, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de producto que nosotros estemos transportando, ¿no? Si, por ejemplo, estamos transportando lo que son productos de consumo, ¿no? Llámese alimentos, por ejemplo, sabemos que el tipo de caja que tienen que tener estos alimentos, ¿no? Tienen que tener justamente algún refuerzo en su interior. Si hablamos de, por ejemplo, algunos
productos como batidos, productos como que van en un empaque primario, ¿no? Entonces tienen que tener una cierta, una cierta forma que te permita justamente oxigenar las cajas. Algunas vienen con unos agujeros que te permitan justamente poder medir la temperatura, ¿no? Y tener la temperatura ambiente. Ya saben que la caja al ser cartón es muy hermética y eso genera calor, ¿no? Y por ende, si esto va a viajar de manera marítima y va a demorarse 30, 40 días en llegar, ¿no? Obviamente tiene que estar en una temperatura adecuada porque si la caja es cerrada, encima de ello le ponemos el stretch film, ¿no? Y encima de esto va en un contenedor cerrado, obviamente la capacidad o la sensación térmica del ambiente va a ser mayor y por ende puede originar también que el producto se pueda dañar, ¿no? Entonces, mucho va a depender justamente de esa parte del proceso, ¿no? Lo otro es el empaquetado en el interior, ¿no? Si son productos menores, son productos pequeños, frágiles, como perfumes, como cremas, etcétera, que se pueden romper ante un golpe, un apilamiento mal hecho, ¿no? En algunos casos se les pone bolsas de aire, unas bolsas de aire, ¿no? En los espacios vacíos entre cada uno de los productos, en las esquinas, ¿no? Y esto justamente hace que se proteja ante algún golpe, ¿no? Se proteja mucho ante un golpe y evite que se pueda dañar el producto y que no se pueda quebrar o no se pueda romper, ¿no? Entonces, es muy importante este proceso del empaquetado y el embalaje de los productos y asimismo también determinar de acuerdo a lo que te pide el país destino, ¿no? ¿No? El país destino también te pide mucho el tema de la altura de las paletas, el tema del control, ¿no? De cuántas cajas pueden ir por cama en paleta, cuántas cajas pueden ir, ¿no? De un determinado producto dependiendo de la altura de los racks, dependiendo del contenedor como tal. La idea es que se maximice justamente el tema del espacio en los contenedores para que evitemos transportar aire, ¿no? Y eso obviamente genera un costo adicional. Y todo eso va añadido el tema del empaquetado y el embalaje, ¿no? Esa configuración que hay que tener siempre, ¿no? Al momento de transportar. Lo otro es el transporte de larga distancia, ¿no? Se trata básicamente de un proceso que se lleva a un producto de un punto a un destino final, como es evidente, ¿no? Y que básicamente en la larga distancia, cuando hablamos de trayectos largos, ¿no? Incluye todo tipo de transportes, ¿no? ¿No? Porque sabemos si es que queremos transportar de un continente a otro, ¿no? Puede ser vía marítima, vía aérea, ¿no? Entonces, justamente esta larga distancia es la que te obliga justamente a poder saber qué tipos de productos yo puedo transportar bajo qué modalidad, ¿no? Hablábamos en la sesión anterior, ¿no? De que existían algunas opciones de transporte, como la ferroviaria, como la aérea, como la terrestre, etcétera, ¿no? En algunos casos se hacía el intermodal, ¿no? Donde yo podía empalmar un despacho aéreo, después lo podía empalmar con uno de ferroviario, etcétera. No, justamente ese transporte de larga distancia te ayuda mucho a poder optimizar el proceso desde el punto de origen hacia el destino final, ¿no? Si yo tengo mucha mercadería, ¿no? Tengo mucha mercadería, tengo 40 paletas para poder transportar. Obviamente esto no lo voy a poder transportar vía aérea. Lo podría transportar, pero obviamente esto va a ser carísimo, va a ser enviado en varios envíos, en varios vuelos, ¿no? Y el costo del producto obviamente se va a encarecer y por ende no sería lo más conveniente, ¿no? Pero es un transporte alternativo a larga distancia realmente, ¿no? Uno lo puede hacer, sí lo puede hacer, ¿no? ¿No? Lo otro es al final el tema de si yo tengo un contenedor, ¿no? Un contenedor lo puedo transportar vía terrestre, lo puedo transportar vía marítima, pero no lo puedo transportar vía aérea, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Entonces, en condiciones especiales, productos peligrosos, productos controlados, productos más pequeños, en menor cantidad. Yo quiero transportar una paleta no la voy a transportar vía aérea, vía marítima, perdón, ni tampoco vía terrestre, me saldría carísimo también transportar una paleta vía esas dos modalidades, por el tamaño que justamente te permite, por la capacidad que te dan de tamaño de poder cargar. Enviar menor cantidad obviamente te genera un costo adicional al producto, pero sí sería factible enviarlo vía aérea, por ejemplo, porque son cantidades menores, ¿no? Entonces, esto también hay que definirlo de manera importante y es dependiendo mucho el tema del tiempo, ¿no? En el que llegue de origen a destino y depende mucho también de la distancia, ¿no? En el cual el producto va a estar expuesto, ¿no? Y ahí tenemos que escoger cuál es la mejor modalidad de envío que nos conviene, ¿no? Entonces, si seguimos revisando esta parte, vemos que otro aspecto que incluye la logística internacional es el reparto justamente de transporte de mercancía a corta distancia, ¿no? Si definimos ya la larga distancia, es decir, enviarlo desde el país origen hacia el país destino, ya es un transporte de larga distancia, ¿no? Marítimo, aéreo, fluvial, etcétera, ¿no? Entonces, ahora llega la mercadería, pasa por todo el proceso que ya hemos revisado en algún momento de la aduana, todo el tema de desaduanaje, ¿no? Salió el canal verde, salió el canal rojo, el canal naranja, al final el producto quedó habilitado para ser ya trasladado
al almacén del cliente, ahí hablamos de un producto, un transporte de mercancía ya de corta distancia, ¿no? De corta distancia que es parte del comercio exterior, ¿no? Porque justamente es parte de que ese producto que sale de aduana tenga que ser puesto en la puerta del almacén, dependiendo de la condición que nosotros hemos pactado con el cliente, ¿no? Entonces, este transporte de corta distancia, ¿no? Que en algunos casos son operadores también aduaneros, ¿no? Operadores logísticos, es el que justamente se encarga de asegurarte la distancia entre el almacén o la aduana, ¿no? Hasta la puerta final del cliente, ¿no? En el almacén del cliente, ¿no? Eso también hay que coordinarlo en la logística internacional dependiendo de la modalidad, ¿no? Si la modalidad es puerta de almacén, nos corresponde también poder coordinar ese transporte a corta distancia, ¿no? Desde aduana hasta el almacén del cliente, ¿no? Lo otro es la distribución y almacenaje, ¿no? Justamente acá definimos básicamente conceptos en que esto puede estar en diferentes centros de distribución, donde llega la mercadería y se va categorizando en base, digamos, al tipo de familia de producto, ¿no? Y esto al final se va almacenando para poder ser utilizado para un reparto final del cliente, del cliente de nuestro cliente al final que nos compra el producto, ¿no? ¿No? Pero en algunos casos esta distribución y almacenaje también se da, aunque suele, digamos, no ser muy común dentro de la logística internacional, ¿no? Porque al final yo puedo ser el que compra, ¿no? Yo soy la empresa X que compra a la empresa Y, pero al final el producto en realidad para mí es una modalidad de envío de almacén cross-docking. Lo vimos en algún momento. Cross-docking no necesita tener almacenamiento, solamente es un proceso de control donde pasa la mercadería, pasa el contenedor o pasa el producto que está llegando del extranjero, ¿no? Y automáticamente se va a un cliente. Yo puedo hacer, digamos, algún outsourcing, ¿no? Yo puedo hacer un service, ¿no? Donde al final yo simplemente estoy intermediando en la compra del producto, pero eso tiene que ir hasta la puerta del cliente final, ¿no? Aunque yo lo compré, pero el producto no es para mi consumo, sino es para un cliente final mío. Y por ende, también podría darse la opción de que ese producto no sea puesto en tu bodega, sino en la bodega o en el lugar del cliente final. ¿Sí? También se puede dar esas opciones, ¿no? Se puede dar, ahora hay muchos conceptos, si ustedes habrán escuchado de los traders, ¿no? Los traders justamente usan eso, ¿no? Los traders al final son intermediarios, ¿no? Son intermediarios que buscan consolidar mercadería para exportar o para importar, ¿no? Yo soy un trader y voy a traer juguetes, ¿no? Entonces comienzo a buscar clientes para llenar un contenedor de 40 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces busco a un cliente, uno, dos, tres, cuatro, hasta 10 clientes. Con los 10 clientes, yo como trader consolido los pedidos de los 10 y yo mando a importar de China juguetes, ¿no? Pero los juguetes no son para mí, los juguetes son para cada uno de mis 10 clientes. Entonces, como parte de la logística internacional, aparte de que este producto llegue a Perú y se transporte, ¿no? Se tiene que ver también la distribución porque estamos hablando que son 10 centros de distribución distintos, que no son para mí como trader, por más que yo los traje, son para mis 10 clientes y estos van directamente a sus depósitos. Es difícil de entender, digamos, un concepto que no es muy común, pero ahora, digamos, se está usando mucho el tema de los traders y aplica este tema de distribución y almacenaje también, ¿no? Otro es el tema de aduana, que ya lo hemos visto bastantes veces, ¿no? El tema de, hay un control de revisión de aduana de la mercadería que llega, una inspección que tiene que ser siempre levantada por el operador o por el agente de aduanas, ¿no? Desde el etiquetado de la mercadería hasta su embalaje y finalmente hasta poder controlar que el producto llegue en las mejores condiciones para su distribución. Entonces, la norma que exige aduana obviamente es que el producto tenga que tener todos los controles, tenga que estar categorizado, tenga que corresponder, digamos, al reglamento, ¿no? Que está estipulado en la Ley General de Aduanas, etcétera. Entonces, todo ello, al final, ayuda a que por el lado de la aduana también cumple ese rol importante de fiscalizador y de control, ¿no? Para que los productos que pasen por aduana sean productos que, digamos, a nivel de registro y a nivel legal, están adecuadamente hábiles para poder ser utilizados, ¿no? Entonces, este es un control importante que tiene la aduana en este proceso, ¿no? Entonces, y si hablamos de lo que incluía la logística internacional, ¿no? A nivel general, podemos entonces también conversar acerca del proceso, ¿no? Del proceso de la logística internacional, ¿no? El proceso ya más operativo, el del día a día, el que quizás muchos en el día a día vivimos y conocemos, ¿no? Y que es parte también del proceso de la logística internacional, ¿no? Hasta lo anterior hemos visto lo que incluye, ¿no? A nivel, digamos, a nivel de actividades, a nivel de macro procesos, ¿no? En general, ¿no? Pero aquí hablamos del proceso netamente operativo, ¿no?
¿Qué sucede al final cuando uno va a exportar o uno recibe una orden para poder exportar, una orden de pedido o una orden de compra, ¿no? Que puede ser para el exterior, ¿no? Primero lo que hace recibe el pedido, ¿no? De manera lógica recibe el pedido, ¿no? Estas órdenes ingresan a un sistema, puede ser el RP del cliente o el RP, digamos, del que está vendiendo, ¿no? Si ingresan las órdenes de compra, los pedidos, ¿no? ¿No? Para ello justamente se incluye todo el tema de la modalidad de entrega, todo el tema de la mercadería, las cantidades, los códigos de producto, los precios pactados, cuál va a ser la condición de envío, ¿no? De la exportación, etcétera. Todo eso se mete al sistema, ¿no? Se mete al sistema como pedido, como tal, para que después las áreas productivas puedan comenzar a trabajar en el procesamiento de los pedidos, ¿no? Y es de justamente la parte segunda, ¿no? La parte segunda es la transmisión y tratamiento de los pedidos, ¿no? Una vez, como vemos acá, se recibe el pedido, se lleva a cabo justamente esta gestión, ¿no? De poder procesar, ¿no? Estos pedidos y qué acciones necesitan justamente para que puedan realizarse, ¿no? Esto puede ser a través de alguna interfase que hay con el almacén, recibe la información de los pedidos, los descarga, se comienzan a generar las órdenes de packing list, ¿no? Para que se pueda extraer de manera macro los productos, después se puede hacer un picking, ¿no? En caso de que exista algún producto de detalle. Normalmente en importaciones o exportaciones se trabaja más con el packing porque estamos hablando de varias cantidades de un solo producto, de un solo SKU. Entonces no se usa mucho el menudeo, pero sí a veces para poder llenar un contenedor o para poder llenar una paleta, ¿no? También se trabaja con menudeo, ¿no? Para poder justamente terminar de llenar la configuración del contenedor, ¿no? Entonces puede también usarse un picking o aparte del packing list, el tema de la orden del picking, ¿no? Entonces se hace este proceso de detalle, termina armando la paleta. Si es para exportación, sabemos que esto va en una paleta especial, ¿no? Una paleta tratada, certificada, ¿no? Definimos la altura, ¿no? Si va a ser marítimo el tema o terrestre, qué altura va a tener el contenedor, si va a ser un contenedor de 20, 40 en el tamaño, ¿no? En base a eso nosotros definimos la altura. La altura se tiene que revisar, obviamente, a nivel de apilamiento, si es que soporta el producto un apilamiento mayor al estándar o al que tenemos en la bodega, en los racks, ¿no? Para poder aprovechar la altura de los racks, ¿no? El tema del stretch field, ¿no? Se comienza a envolver toda la mercadería. Toda esa parte de tratamiento es muy importante, el tema documentario, ¿no? La guía de remisión, a qué destino va a ir esto, qué operador lo va a recoger. Todos estos detalles son la parte de transmisión y tratamiento de los pedidos, ¿no? Que al final termina en que el producto ya esté listo en la rampa para que esto pueda ser recogido por el transporte o por el operador, ¿no? Que va a ser justamente esta acción de la exportación. Y ese es el punto 3. El punto 3 es la gestión de rutas del transporte, ¿no? Se estipulan justamente estos tiempos, estos lead time de llegada del transporte para elegir justamente cuál es la opción que voy a yo elegir, ¿no? Y sobre eso determinar algún tipo de acción logística, ¿no? ¿No? Si yo, por ejemplo, quiero exportar de acá de Perú a Chile, ¿no? Pues se tendría que elegir, puedo ir de manera marítima, puedo ir de manera aérea, ¿no? Hasta incluso puedo ir de manera terrestre, ¿no? Entonces, ahí donde entra la gestión de la ruta, ¿cómo lo envío, no? ¿Cómo lo envío, no? ¿Cómo lo envío? Si yo ya pacté con el cliente una tarifa, ¿no? Y el costo de la importación básicamente ya depende del cliente de acuerdo a la modalidad de exportación que yo elegí, ¿no? Como cliente, entonces va a depender mucho de la gestión de la ruta que yo tenga que hacer, ¿no? Si lo quiero más barato, quizás elegiría el marítimo. Si lo quiero más caro, elegiría pues el aéreo, por el tema de tiempo, la rapidez que yo necesito el producto, ¿no? Entonces, esta gestión de rutas es la que ya define el cliente con su proveedor, ¿no? Con su proveedor, para definir ya en base a la necesidad del cliente cuál es la premura de poder usar una forma de transporte u otra, ¿no? Bien, entonces una vez yo ya recibí el pedido, ¿no? Tengo ya el pedido puesto en mi RP, en mi sistema, ¿no? Una vez que ya está en el RP, eso pasó al almacén, al equipo de preparación de pedidos. Ellos arman los packing lists, arman las órdenes de lista de pedidos, los picking, hacen el picking detalle, arman las paletas, ¿no? Consideran todo lo necesario que tiene que ir dentro de la configuración de la paleta que se va a exportar, ¿no? Y eso pasa al área de transporte, ¿no? A despacho, y despacho es el que define la mejor ruta para poder transportar esta mercadería, obviamente en coordinación con el cliente y en coordinación con el área comercial, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Si nosotros hemos cotizado una modalidad de envío aérea o marítima, perdón, no lo puedo, digamos, yo como almacén no estar al tanto del proceso en el tema de la información de la orden de compra y yo defina que lo pueda enviar aéreo, ¿no? Obviamente ahí ese tipo de cruce en información genera obviamente
un costo para la compañía y es evidente que tampoco es rentable, ¿no? No es rentable para ninguno, ¿no? Entonces, a nivel de logística internacional, ¿no? Tenemos justamente algunos procesos, como bien comentábamos, y entra acá también la parte del almacén, ¿no? Y los inventarios, ¿no? Hay inventarios que están separados para exportación y hay inventarios que son para el consumo local, ¿no? Quizás muchos han escuchado esa parte, ¿no? Esto de acá está reservado para exportación, para venta al exterior y esto de acá es para consumo local, ¿no? ¿No? Justamente es ahí donde entra el proceso de almacenes y de inventarios, que no son lo mismo, ¿no? Almacenes e inventarios. Almacenes por el tema del espacio físico, ¿no? ¿No? Yo tengo que tener, considerando la demanda de un producto, si yo considero 100 ubicaciones para este producto, ¿no? A nivel de venta local, lo que yo tengo que tener en stock, tengo que también considerar de que si yo voy a vender al exterior, ¿no? Y la venta va a ser en base a un forecast que va a ser muy parecido a la venta local, ¿no? Entonces tengo que considerar que si yo tenía ya 100 ubicaciones para ese SKU solo con la venta local y ahora voy a comenzar a exportar y proyecto exportar una cantidad igual a la local, tengo que justamente poder ver mi layout de almacén para ver si es que la capacidad de ubicaciones que yo tengo actualmente destinada para este producto o para este SKU, ¿no? Va, digamos, a poder contener toda esta demanda que va a aparecer ahora con la exportación del mismo producto, ¿no? Es ahí donde entra el proceso de almacén. Y lo otro es el tema del inventario, ¿no? Porque en el inventario ya nosotros definimos, como recuerdan ustedes, el tema ya de la gestión del stock, ¿no? Y la gestión del stock básicamente se define por factores como, por ejemplo, el tema del stock de seguridad, ¿no? El stock de seguridad, cuál va a ser mi nivel de stock, si para localmente la producción local o el consumo local, yo solamente manejaba un stock de seguridad de 15 días, ¿no? Ahora que voy a tener más clientes, más venta, ¿no? Por ende tengo mayor riesgo, mi costo de oportunidad es mayor, recuerden el concepto de costo de oportunidad, ¿no? Donde básicamente aquí yo, es la venta que yo suelo perder por no haber tenido el producto, ¿no? En su momento a tiempo. Ese es el costo de oportunidad que yo perdería si en caso quiebro inventario y no lo puedo vender, no podría vender. Entonces, todas estas variables se analizan a nivel de inventario y se definen al final que quizás tengo que levantar mi stock de seguridad, no irme a 15, quizás irme a 30 días por esta situación actual de sobredemanda que va a existir a nivel, digamos, de venta. Entonces, estos análisis justamente es donde se tiene que analizar bien y como vemos acá, justamente se revisa el tema de espacios, ¿no? Se revisa justamente el tema de las órdenes de carga, control de mercancía, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso, ¿no? Si yo voy a mantener un FIFO, voy a cambiar a un sistema de FEFO, etcétera, en el tema de salidas de inventario. Eso hay que mirar, ¿no? Si yo tengo la política local de que la salida del inventario va a ser a través de un FIFO, y quizás muchos conocen el término del FIFO, ¿no? Que básicamente es lo primero que entra, ¿no? Es lo primero que sale, básicamente para poder ayudar al tema de no quedarme con producto vencido, ¿no? Y ahí básicamente se entra un tema de control de lotes de mercadería, ¿no? Esa es la política local, ¿no? ¿No? Yo tengo que localmente asegurarme de que lo que entró primero, ¿no? El lote más antiguo sea el primero en salir cuando me lo pidan, ¿no? Para evitar quedarme yo dentro de la bodega, ¿no? Con un producto que se pueda vencer, ¿no? Es evidente esa lógica a nivel local. Pero quizás a nivel de exportación no funciona ese FIFO, ¿no? No funciona ese FIFO, ¿por qué? Porque sabemos que si yo localmente lo vendo a un FIFO, yo sé que ese producto se va a consumir quizás en 2, 3 meses como máximo, quizás, ¿no? O si no es más rápido incluso, ¿no? Entonces, para el cliente, si yo tengo un producto que va a vencer en 3 meses, en 4 meses, despacharlo como FIFO nos genera mucho problema porque al final que ese producto lo va, en ese 3, 4 meses lo va a consumir, ¿no? Entonces no habría, digamos, algún riesgo de una devolución o algún reclamo mayor, ¿no? Pero si yo tengo esa política del FIFO para una exportación, ¿no? Entonces estamos hablando de si en ese ejemplo, ¿no? Yo tengo un producto, un lote que tiene 4 meses para vencer, el más antiguo, y yo hago el FIFO también para esa exportación, por ende, ese lote que tiene 4 meses en vencer, lo mando al exterior, ¿no? Y pongámonos en la situación más ácida, que ese envío sea marítimo encima, ¿no? Y lo esté enviando a China, por ejemplo. Entonces estamos hablando que ese producto sale del almacén cuando tiene 4 meses a vencer y cuando va a llegar a China o a mi cliente final va a llegar con un mes más, digamos, de tiempo y por ende va a llegar cuando ya el producto esté a 3 meses de vencer. ¿Sí me dejo entender? Entonces, y de allí hasta que el producto, digamos, el cliente pueda consumirlo, ¿no? Hay un riesgo de que ese producto ya no lo quieran consumir, ¿no? Porque así igual el cliente puede tener su propia política de FIFO en su bodega local, ¿no? Y por ende este producto quizás ya no, o se le quede buena parte del producto sin salir, o depende de la ley y el reglamento, dependiendo del tipo de producto,
que existe un límite de tiempo de caducidad para que pueda ser comercializado. Acá en Perú, por ejemplo, para temas de lo que son alimentos, lo que son productos para consumo, máximo pueden ser comercializados hasta 3 meses antes de vencer, ¿no? Pero no sabemos cómo es la ley en otros países y corremos ese riesgo, ¿no? Y obviamente nadie va a comprar algo para que esté ahí nada más a los 2, 3 meses de vencer, no tendría mucho sentido, ¿no? Y menos un cliente que te va a comprar mayor volumen para poder almacenarlo y poder, digamos, después distribuirlo. No tendría mayor sentido, ¿no? Entonces ahí quizás ya no conviene ser un FIFO para exportación, sino conviene ser un FEFO, ¿no? Es un FEFO que es distinto, ¿no? Es distinto, ¿no? Que es evidentemente lo primero que está entrando es lo primero que sale, al revés, ¿no? Al revés para exportación, porque sabemos que lo primero que está entrando es lo más nuevecito a nivel de lote y por ende es el que tiene mayor horizonte de vencimiento hacia el futuro, ¿correcto? Entonces yo para nivel de exportación, ¿no? Entonces yo me aseguro con esos lotes, ¿no? Para poder tener la certeza de que cuando le llegue el cliente, ¿no? Al final, al destino que fuese y la modalidad que fuese, yo sé que esos lotes tienen una vigencia todavía de no caducidad mucho mayor, ¿no? Y no voy a tener un riesgo de ese lado de que el producto pueda llegar vencido, próximo a vencer a mi cliente, ¿no? Entonces ahí yo cambio la estrategia, ¿no? Ya no sería un FIFO, sino para exportación, escojo un FEFO, ¿no? Entonces, ese es muy importante tener también claro y entra dentro de este análisis de logística a nivel de almacenes y de inventario, ¿no? Lo otro, bueno, como ya punto adicional es las contingencias y las quejas, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, mucho tema de que ahora las empresas a nivel global pueden estar muy descentralizadas a nivel de servicio, ¿no? Les cuento una experiencia, digamos, que yo pasé hace ya varios años atrás. Trabajaba en un distribuidor de Shell aquí en Perú, ¿no? Y Shell era nuestro proveedor de lo que son lubricantes, lo que son aceites, y la planta, la matriz, ¿no? De producción estaba en Houston, en Estados Unidos, ¿no? Pero el servicio al cliente de Shell quedaba en Dubái, ¿no? ¿No? Entonces había un tema de cambio horario de prácticamente 12 horas, ¿no? Con Perú. Entonces era, digamos, tener tres relojes en paralelo, ¿no? El reloj de Perú, ¿no? El reloj de la planta que procesa los pedidos, donde está el almacén, donde salen todas las importaciones a Perú, que es otro horario de Estados Unidos, el de Houston, y otro horario que era el de servicio al cliente de Dubái, que eran 12 horas de diferencia con Perú, ¿no? Entonces, estamos hablando que a nivel de logística, ¿no? La parte de reclamos, la parte de servicio al cliente, la parte de consultas, seguimiento de pedidos y demás, lo manejaban en Dubái. Entonces, tema de contingencias, de quejas, donde te miden la calidad del servicio, ¿no? La toma de los pedidos, etcétera, estaba en otro lado del mundo, ¿no? ¿No? Entonces, y eso también es importante conocerlo, porque incluso hasta en el idioma también varía, ¿no? ¿No? En ambos casos se tiene que hablar el inglés, ¿no? Como manera de comunicación, ¿no? En tema de las horas es complicado, ¿no? Teníamos que estar, para poder encontrar al servicio al cliente en Dubái, ¿no? Tenía que, digamos, yo encontrarlo a las 5 de la tarde, ¿no? Hora de Perú, porque allá yo sabía que eran aproximadamente las 6 7 de la mañana, ¿no? ¿No? Entre la primera hora que estaban recién entrando ellos a su oficina, ¿no? ¿No? Entonces, era una hora que tenía de tiempo en cruce entre un horario de oficina de ellos, que era el inicial, ¿no? Y el horario de oficina nuestro acá en Perú, que era justamente una hora antes de terminar nuestro horario normal, ¿no? Entonces, así de complejo puede resultar el tema justamente de la comunicación ante un tema de contingencias, quejas, algún tema de reclamos o preguntas de pedidos y demás, ¿no? Y esto es muy globalizado y así suele suceder en muchos casos a nivel general, a nivel de empresas globales, ¿no? Y como vemos acá como mensajes, es que el servicio de un operador logístico a nivel global, ¿no? Justamente permite que el exportador se centre en el desarrollo de sus ventajas competitivas, ¿no? El experto es el operador logístico, ¿no? Ellos son los que manejan el proceso de inicio a fin, todos los procesos que hemos conversado, estamos viendo hasta el momento, ellos lo manejan, son especialistas, ¿no? Y nosotros como empresa, ¿no? Básicamente nos centramos en el producto, en innovar en el producto, en desarrollar el producto y dejamos en manos, ¿no? Que el operador haga todo el trabajo de inicio hasta el fin del proceso, ¿no? Y nosotros básicamente definimos algunos temas comerciales, algunos temas de tarifas, algunos temas de venta, más, digamos, de ventas del cliente final, pero toda la parte operativa la hace ya el operador como tal, ¿no? Entonces, pero tiene que asegurarte justamente todos esos procesos y es necesario que uno lo conozca para poder sobre eso justamente poder optimizar poco a poco, ¿no? Es importante esa parte. Entonces, acá rápidamente para avanzar y ver algunos otros temas por ahí que tengan en dudas, ¿no? Acá esto lo hemos visto en la clase anterior y nuevamente, digamos, parte del concepto de la logística internacional,
¿no? Sabemos que el transporte que existe, tenemos el aéreo, el terrestre, el marítimo, ¿no? Depende mucho del tema de infraestructura, el tema de tiempos, el tema de la llegada de la mercadería, ¿no? ¿Qué tipo de producto estamos enviando? Las condiciones de las cuales se puede estar trasladando una mercadería a nivel de otro, ¿no? El tema del clima, el tema de la distancia, ¿no? El tema de los lead time es muy importante definir con el cliente, ¿no? Sabemos que, si hacemos un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior, sabemos que el transporte marítimo es el transporte más usado y el transporte más barato, ¿no? Para enviar mercadería a nivel de un país hacia otro, ¿no? El terrestre, ¿no? Dependiendo de la zona, dependiendo del destino, ¿no? También te da una opción que es más cómoda, dependiendo si es transporte terrestre de camión o si es transporte terrestre, por ejemplo, vía ferroviaria o si es transporte terrestre vía carga menor, ¿no? ¿No? Si voy a enviar poquito, no es un camión, ¿no? Tampoco puede ser en ferroviario, es transporte de carga menor. ¿No? Entonces estábamos viendo que comparando esas tres, ¿no? La carga menor te da mayor rapidez, obviamente, porque es más atomizado el tema de la entrega a un punto a otro, ¿no? Entonces es más rápido, ¿no? El ferroviario sabemos que es más lento, ¿no? Es más barato, sin duda, es más barato que el de camión, ¿no? Y esta comparación es importante, ¿no? Entre transportes de grande carga terrestre, como el camión, que tiene gran capacidad de carga, ¿no? A nivel de tráiler, contenedores, ¿no? Contra el ferroviario, que también tiene una capacidad de carga también importante. Entre ambos, el más barato es el ferroviario, ¿no? Pero el que te da mejor tiempo es el de camión, ¿no? Por el tema justamente de la infraestructura, el tema de los accesos, ¿no? El tema todo de la parte de rutas que pueda tener un camión, ¿no? Y facilidades en algunas partes de carreteras con respecto a lo que pueda tener un ferrocarril, ¿no? ¿No? Y la otra parte es el tema del aéreo, ¿no? En el tema del aéreo, básicamente es definir que el aéreo es el transporte más costoso, ¿no? Que hay actualmente y que obviamente la cantidad o la capacidad de carga es más limitada por temas obviamente de espacio, ¿no? Pero se puede utilizar como contingencia, ¿no? ¿No? Se puede utilizar como contingencia, ¿no? En cantidades obviamente menores, no se puede transportar lo que yo pensaba transportar vía marítima, transportarlo en aéreo, ¿no? Porque, digamos, puede ser muy costoso, ¿no? Y eso obviamente te afecta el costo del producto, y también al afectarte el costo del producto te afectan los márgenes y la rentabilidad, ¿no? Pero sí es importante conocer que ante una contingencia esto puede ser utilizado como una manera muy práctica de poder salir de alguna situación urgente del cliente o alguna situación urgente nuestra, ¿no? Digamos, a través de alguna respuesta rápida que podamos nosotros tener con nuestros operadores, ¿no? Y ahora hay mucha sobrecarga a través de la pandemia del transporte aéreo, ¿no? ¿No? Para exportar por ejemplo, de Brasil a Perú, normalmente a nivel aéreo pueden haber sido 2, 3 días, ¿no? Y ahora se están demorando hasta casi 14, 15 días, porque la confirmación del vuelo está, digamos, en cola, ¿no? En algunos casos hay semanas que está muy saturado, ¿no? Y el producto, la paleta puede estar en el depósito de aduana y todavía no llega, digamos, a embarcarse o no llega a tener un vuelo confirmado, ¿no? Hasta que pueden pasar una semana más, ¿no? Entonces, eso pasa que el aéreo, en el marítimo también, ¿no? Transportar de Brasil a Perú antes era un promedio de 15 días, yo está demorando aproximadamente más de 30 días, ¿no? Y eso también porque hay una saturación en el tema de embarques marítimos, ¿no? Por toda esta situación que vivimos en la pandemia, donde hubo una contracción a nivel de prioridades de envíos de un país a otro, en el tema de aduana también, y que los operadores también colapsaron en esa parte del proceso, ¿no? Y eso hace que se afecten los tiempos, los lead time, en cualquier modalidad, ¿no? Sea marítimo, aéreo, ¿no? Que, digamos, se afecten los tiempos y se dilaten a un poco más de lo que normalmente era antes de la pandemia, ¿no? Los despachos de aduana en logística internacional, ¿no? A ver, para las empresas pequeñas es obviamente importante entender que eh, el poder de negociación, ¿no? Ante un transportista o ante una asociación, ¿no? O ante una aduana es bajo, ¿no? Es bajo a nivel de transporte, el poder de negociación. Y lo que hacen muchas empresas a veces para poder justamente saltar ese proceso y ser más fuertes a nivel de negociación es que se asocian, ¿no? Se asocian para poder tener mayor poder de condiciones, mejores respuestas a nivel de procesos, mejores respuestas a nivel de lo que el servicio te puede brindar y facilidades que te pueda brindar aduana, ¿no? No solamente a nivel de gestión, sino también a nivel de tiempos, ¿no? Entonces, estos servicios se suelen dar de una manera que a nivel internacional yo puedo asociarme para exportar, por ejemplo, ¿no? Existen ahora muchas asociaciones, y lo queremos ver también a nivel de asociaciones a nivel de país, también existen los bloques,
¿no? Hablábamos de la CAN, hablábamos de diferentes bloques económicos entre países, que al ser, digamos, consolidado como una sola asociación, hace que el volumen exportable, por ejemplo, hacia Estados Unidos sea mejor, ¿no? Y al ser mejor, puedo tener mejores condiciones, ¿no? Y al tener mejores condiciones y mi idea es exportar como país o promover la exportación, obviamente yo también puedo aligerar mis costos, ¿no? Y obviamente también el tema de algunas variables documentarias y demás, ¿no? Entonces, siempre en el tema de aduana, si yo voy a exportar, es importante tener claro de que si yo soy todavía alguien pequeño, donde digamos todavía tengo ese poder de negociación que va a ser muy débil, ¿no? El tema de asociaciones es muy importante, ¿no? Te permite justamente poder negociar mejores opciones a nivel de tarifas, a nivel de costos, a nivel de servicio, de tiempo, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el tema del pisco, ¿no? ¿No? Pocas empresas, ¿no? Y contadas exportan de manera directa pisco, ¿no? Hacia Europa, por ejemplo, hacia España y demás, ¿no? ¿No? Lo que hacen ahora justamente hay asociaciones de exportadores de pisco, ¿no? ¿No? Lo que hacen justamente ellos es juntan volúmenes, ¿no? Con sus productos cada uno de manera independiente, juntan volúmenes y estos volúmenes se consolidan y eso se exporta a un determinado país, ¿no? A un mercado, ¿no? Y es justamente con eso, eso hace que la aduana te pueda dar una mejor condición, te pueda dar todo lo que hemos hablado a nivel de beneficios, ¿no? Pero actuando como bloque, como asociación, ¿no? Por el volumen que puedes llegar a mejorar, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que hay que tener en cuenta ante un poder de negociación que corresponde también a la logística. ¿Por qué? Porque en base a ello yo puedo negociar mejores condiciones de tiempo de transporte, puedo originar, también gestionar un mejor tiempo de atención de mis pedidos en el proceso de atención de aduana, ¿no? Algunos beneficios tributarios también, ¿no? Que eso obviamente afectarían al costo del producto, ¿no? Entonces todo eso puedo también negociarlo y eso va a depender mucho del servicio gubernamental, ¿no? Que te brinde la aduana, ¿no? En la frontera, ¿no? Básicamente si es terrestre, ¿no? O si es marítimo, ¿no? Esto es muy importante en nivel de condiciones, ¿no? Entonces, otra parte importante que también corresponde a la logística internacional es ver el tema de los acuerdos comerciales, ¿no? ¿No? Uno firma acuerdos comerciales con algún cliente, ¿no? Y básicamente ahí se definen temas básicos, ¿no? Como el tema del tiempo de entrega o la promesa de entrega, ¿no? En caso de algún riesgo, de alguna avería, algún robo, alguna pérdida, algún siniestro, ¿no? ¿Quién asume esos riesgos físicos, ¿no? El cliente, el operador, ¿no? El proveedor, etcétera. Depende mucho del Incoterm que se ha elegido, ¿verdad? Porque si mi responsabilidad como proveedor acaba solamente en el punto de destino, en el puerto de destino, de ahí en adelante todo lo coloca ya o lo pone el cliente, entonces hasta ahí acaba mi responsabilidad. Pero sí, digamos, si mi responsabilidad es ponerlo hasta la puerta o el operador de aduana de destino, ¿no? Obviamente ese operador del tránsito, ¿no? Es responsabilidad mía, entonces tengo que tener claro esos riesgos físicos que puedan existir si es que hay algo así, o ya el producto en mal estado, el producto en no buenas condiciones, ¿no? El análisis, ¿no? De tener un beneficio en contratar operadores logísticos internacionales confiables, ¿no? O de contratar algún operador, digamos, que no sea tan grande, también, ¿no? Importante también saber eso, ¿no? La reputación del operador también es importante conocerla antes de poder elegir uno que otro para poder nosotros poder darles el servicio de que manejen nuestra operación a nivel general, ¿no? Y también lo otro es comprender la necesidad de tener una cobertura de seguro, ¿no? De la mercadería, ¿no? Si bien es cierto, esto depende mucho de la modalidad o el Incoterm que se elija, ¿no? El tema del seguro de la mercadería es importante también dejarlo claro, porque la mercadería normalmente debe estar asegurada en proceso de exportación, ¿no? Debe estar asegurada por quien sea el actor, ¿no? Depende de la condición que se haya actuado, ¿no? El cliente, el proveedor, pero debería estar la mercadería también asegurada, ¿no? Porque el riesgo, obviamente, del daño es mayor, ¿no? En cadena de suministro se debe tener un amplio conocimiento, básicamente, del concepto de logística internacional, ¿no? Porque todo lo que ya hemos visto en la parte de supply, ¿no? Que va en una parte del proceso, lo de comercio exterior, pero toda la cadena de supply va hacia atrás y hacia adelante más procesos, ¿no? Justamente esto corresponde también y está vinculado a la logística internacional, ¿no? Es por ello importante conocer dos puntos fundamentales, ¿no? ¿Cuántas órdenes se pueden procesar en el centro de despacho, ¿no? Si ya tengo una operación local y quiero ahora exportar, cuántas órdenes puedo exportar, ¿no? Por día, por ejemplo, a nivel de mi capacidad durante un tiempo determinado de medición, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoran los productos o las materias primas en llegar a un punto determinado también, ¿no? ¿No? Si yo tengo capacidad productiva y por ahí no voy a tener problema en poder producir esa demanda adicional para exportar,
el tema está en almacén, tienen los recursos para poder procesar estos pedidos nuevos para exportación, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoran estos productos para llegar al punto determinado, dependiendo de la modalidad de envío que yo elija, etcétera? Entonces, esta parte es también un concepto que debe considerarse dentro de la logística internacional porque sí impacta, ¿no? En el concepto general ya de la cadena de suministro, ¿no? Hablar de supply es un concepto más amplio, que solamente no es el COMEX, ¿no? Hablamos de la logística y de la operación como tal, ¿no? Entonces ya es un proceso que viene de más antes que el COMEX y viene de un proceso hasta después del COMEX incluso, ¿no? Entonces, esa es la parte que hay que entender, que la parte de COMEX como tal es un eslabón de la cadena de suministros, de todo lo que es supply, ¿sí? Entonces, está vinculada, ¿no? Una rama es la exportación, ¿no? Pero está vinculado a los procesos anteriores y posteriores de la cadena de suministro de la compañía, ¿sí? Entonces, es importante también tener claro ese concepto, ¿no? Aquí rápidamente podemos enfocar algunos tipos, ¿no? De Incoterm que tenemos, ¿no? ¿No? El export, el FOB, ¿no? Que son quizás dentro de lo más usado, el SIF, etcétera. Eso lo pueden visualizar después con más detalle dentro de la página de la escuela, ¿no? Para que puedan un poco entender dónde termina, ¿no? La definición desde dónde termina y cuál es el punto de entrega de cada uno de ellos, ¿no? Esa parte es básicamente teórica, que hay que entenderla para poder nosotros poder, digamos, analizar cuáles son las modalidades que más nos convienen, de acuerdo a tarifas, de acuerdo a lo que se defina con el cliente, ¿no? Finalmente, es importante también saberlo, ¿no? Entre los medios de pago, aquí no hay mucho misterio, ¿no? ¿No? Existen actualmente 5 formas de pago a nivel de proceso de comercio exterior, ¿no? Una es el pago por adelantado, ¿no? La otra es la carta de crédito o la carta fianza, ¿no? La remesa documentaria, ¿no? Que son básicamente documentos de sustento, ¿no? Y la cuenta abierta y la consignación, ¿no? Las que más se suelen usar puede ser el pago por adelantado, la carta de crédito o la consignación, ¿no? No, el pago por adelantado se entiende que es un pago obviamente al contado, es un pago que antes de que salga la mercadería estaba ya pagada, cancelada, ¿no? No suele ser muy usada porque obviamente uno espera primero tener la mercadería para sobre eso recién procesar en el flujo de caja que esa mercadería tenga ya un movimiento y con eso se pueda vender. Pero es importante también tenerlo claro, ¿no? Lo otro es el tema de la consignación. En la consignación también es un producto que te estoy entregando para que me lo pagues después, pero solamente lo que has consumido, ¿no? ¿No? Entonces es otra forma de consignación también. Yo estoy el exportador, te doy 1000 unidades de mi producto, ¿no? Pero solamente en un mes me vas a pagar lo que hayas consumido. Si vendiste 300, me pagas los 300, ¿no? No, no las 1000, las 300 que tú has consumido en esa exportación que yo te he dado consignación. También es poco, digamos, conocido, pero también se puede dar a nivel de exportación, ¿no? Y cada uno, como ven, al final es un riesgo, ¿no? El riesgo del contado es el riesgo para el que lo compra, el riesgo de la consignación es para el que te da el producto, ¿no? Y dependiendo mucho de esto, se va midiendo y se va disipando el riesgo entre uno u otro, ¿no? Y de ahí van naciendo las diferentes formas de medio de pago, ¿no? Entonces, ahí no hay mucha ciencia en realidad, todo es a nivel básicamente de formas, ¿no? De riesgos, acá es manejo de riesgos, ¿no? Y uno tiene que elegir el riesgo que más le conviene o el riesgo que le asegure una menor, digamos, probabilidad de riesgo para que sobre eso no tenga, digamos, después algún perjuicio económico sobre algún pago de producto o producto que no le pagaron en el caso inverso, ¿no? Es básicamente ese es el concepto de los medios de pago, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, con eso estamos culminando esta séptima sesión, penúltima sesión. El día miércoles estamos ya culminando este curso de operaciones y comercio exterior. Recuerden que este es un curso de operaciones, ¿no? Ligado a la parte operativa, logística, supply del comercio exterior. Acá básicamente estamos viendo conceptos que ya cada uno quizás en su práctica pueden haber ya experimentado o conocido, ¿no? Y tener esa parte de gestión a nivel más de macro de proceso, ¿no? Entonces acá estamos viendo conceptos, saber elegir a nivel de criterio una buena modalidad de transporte, saber entender cuáles son los procesos que van vinculados al tema de la logística internacional. Son conceptos muy parecidos que quizás podemos tener en la logística local, pero son diferenciados básicamente por un tema de control y estándar que te exige el poder exportar bajo la modalidad que nosotros elijamos, ¿no? Todo el tema de medios de pago, que básicamente es un tema de estrategia, ¿no? Estrategia a nivel financiera, estrategia a nivel, digamos, ya de compañía, de dirección,
¿no? Que uno puede optar con el proveedor dependiendo del nivel de negociación que uno tenga, ¿no? Elegir la mejor opción de transporte, ¿no? De producto de un lugar a otro, ¿no? Dependiendo de la cercanía, distancia, ¿no? El valor agregado, el tema de los inventarios, procesos como almacenes, inventarios que entran a tallar distintos cuando ya yo voy a exportar, ¿no? Y esto vincula mucho el tema de los stock, al control de inventarios, ¿no? Al tema del espacio en bodega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá un poco es entender toda esa lógica a nivel operativa del impacto de que una operación de comercio exterior se añada a una operación ya de logística en una empresa, ¿no? No todas las empresas nacen exportando. Unos inicialmente pueden nacer localmente teniendo operación local, ¿no? Pero cuando ya le añades el concepto de operación de comercio exterior, ¿no? Es decir, ya yo voy a comenzar a exportar, es una rama de la operación, ¿no? Es una rama de la operación, ¿sí? Entonces, al ser una rama de la operación, ya tengo una base que ya existe en la logística local. Y básicamente esa rama lo que hace es que se sienta a abrir o se sienta a diferenciar justamente algunos procesos del comercio exterior, ¿no? Que son muy particulares a diferencia de la local. Esa es básicamente la gran diferencia en una operación en comercio exterior. Y lo que estamos puntualizando aquí justamente son esas ramas a nivel, digamos, genéricos, a nivel de concepto, ¿no? Que justamente diferencian de la operación local una operación de comercio exterior. Sí, entonces, les agradezco mucho su tiempo. Acá le dejo mis contactos, ¿no? Mi correo, mis redes sociales, para que cualquier duda, consulta, encantado de poder ayudarlos. Sí, y nos estamos encontrando el día miércoles en la última sesión de este curso, ¿no? Y cualquier consulta, estamos siempre para poder ayudarlos, poder contestarles en la página del Facebook de la escuela. Ahí les he dejado también un pequeño test para que puedan ustedes también, de lo que han aprendido el día de hoy, poder contestarlo y vean algunos conceptos que se han repasado en esta sesión. Y nos encontramos entonces el día miércoles. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.